Voy a explicar la operativa del día jueves con la que se pudo pasar la prueba de fondeo. Voy a tratar de ser breve, pero dar un detalle minucioso. Primero que nada, algunos me decían por qué 200 pips, por qué el lotaje era alto, pero el lotaje no fue alto. El lotaje básicamente fue el riesgo que yo sumo por día, que es máximo 1.6 hasta 1.8. Y los pips básicamente porque tenía el panorama muy claro para tomarlos, no simplemente porque quiero 200 pips y ya. Entonces, en base a eso voy a explicar lo siguiente. Yo tomé la operativa en este punto de acá. Entonces, tenía varios puntos que ya habían sido mitigados. Este punto de acá, este punto de acá, este de acá. Entonces, el precio, lo que yo buscaba era que llegue a este punto, por debajo de este punto. Este no tanto, ¿por qué? Porque este todavía estaba en un punto de reacción en donde había hecho un quiebre. Entonces, era válido que el precio pueda venir a este punto y subir. Era válido. Entonces, acá uno, ya saben por qué tenía este target, este TP, porque buscaba 200 pips. Entonces, eso es uno. Dos, en temporalidad de una hora puedo ver lo siguiente. Puedo ver que este imbalance antes de la apertura no estaba cerrado. ¿Ya? Acá tenía otro imbalance, pero no lo tenía tanta importancia porque acá tenía una vela de interrupción con una vela bajista que básicamente tenía que estar muy minucioso de este punto. Aparte, no había un punto más aquí que me diera un indicio para comprar ni para vender en un principio. Pero ya en temporalidad más baja, pues pude ver un panorama sumamente claro de ventas, ¿no? Que obviamente pudo cambiarse dependiendo de cómo iba reaccionando el precio. Entonces, lo siguiente. Básicamente en ninguna de las temporalidades encontré un punto claro, sino en un minuto. En un minuto era donde estaba el panorama sumamente claro. Tenemos marcado este imbalance de una hora. En temporalidad más pequeña el precio había ingresado a este imbalance y me había creado una fractalidad bajista. ¿Ya? Entonces, acá tenía un punto de reacción muy válido, porque el precio ingresó a este imbalance, no lo cubrió. Entonces, este punto para mí es muy importante. Independientemente de eso, el precio venía creando bajos más bajos, respetando sus altos. Y obviamente estos saltos a mí no me importan, sino este punto de acá, porque el precio podía venir, retroceder a este punto y de ahí seguir su fractalidad bajista. Entonces, ¿qué estaba vigilando y qué estaba viendo? Uno, obviamente que mientras el precio esté por debajo, es ventas, y mientras esté por arriba, es compra, dependiendo cómo se haya manifestado, cómo se haya desarrollado en la apertura. ¿A qué me refiero con esto? Yo tomé una venta aquí. Bueno, dos operaciones que básicamente hacían un 0.8 de mi operativa y con el target de 200 pips, que era más o menos por aquí. Entonces, en este punto de acá, yo ingreso con dos operaciones que eran el 0.8, como decía, 0.8, 0.9 por acá, cubriendo este alto de acá. Para mí este alto era muy importante. Entonces, abro en la apertura del precio cae, pero no cubre este FBG. Entonces aquí ya está viendo y evaluando, porque el precio posiblemente me podría cambiar todo el panorama y ser alcista. Pero si bien por los temas fundamentales el precio está en tendencia bajista, eh, en este punto acá, si acá abajo, yo en este punto no voy a poner bien ni loco, porque no me está dando ningún indicio para eso. Pero, ¿qué es lo que me anima a seguir estando en mi operación y por qué puse dos operaciones más y con eso aumenté mi riesgo y obviamente mi beneficio? El precio había salido, había llegado acá, no cerró este imbalance, pero cuando creó esta secuencia alcista, era prácticamente vela sobre vela y no me había creado un imbalance ni nada. Entonces, uno, si el precio salía y me quebraba este punto y acá había imbalances y reaccionaba de acorde, cambiaba mi narrativa a compras. Pero básicamente no lo hizo así. Uno, esta secuencia era horrible para pensar en comprar. Dos, respeta mi alto, que está aquí. Empieza a caer
con cuerpos de vela. Entonces aquí ya tomé el riesgo y ingresé con 2 operaciones más. Así ya mi riesgo subió a 1.8% más o menos. Y con el recorrido de los 200 pips prácticamente me daba un 8% de target. Entonces el precio cae, empieza a caer, empieza a caer. En este punto de aquí, cuando el precio ingresa, yo bajo mi precio a B, porque el precio podía venir, haber llegado a ese punto, hacer un bajo, cubrirlo, crear imbalances y subir. Es válido. Entonces, una vez que ya el precio cae por debajo y también me crea una secuencia de este tipo de velas, bajo mi operativa hasta este punto, hasta cubrir este imbalance, por si el precio quería venir hasta este punto de acá. Pero el precio empieza a caer con fuerza y prácticamente habrá sido de las 9:20 y tantos que abrí hasta las 9:50, en menos de media hora el precio logra caer los 200 pips, ¿no? Y así se logra esta venta, que fue muy buena básicamente, y con eso se pasó la prueba. Entonces quiero que se entienda por qué se tomó el TP, por qué se hicieron los 200 pips, por qué se agregaron estas 2 operaciones adicionales, cuáles fueron las confluencias. Nada, ninguna operativa es sin conciencia alguna, simplemente es basándonos en cómo va desarrollándose el precio. Y el día viernes no operé, pero básicamente se dio el mismo panorama y en la misma temporalidad. Estamos en una zona de un imbalance, el precio ingresa aquí a este punto, ingresa a este imbalance, me crea una secuencia bajista, respetando sus bajos, y en este punto sí hubo algo diferente, pero era un panorama que básicamente ya lo había explicado en algunas otras oportunidades. Aquí reacciona, sí, reacciona, ¿ya? Pero aquí el precio, también había imbalances que habían sido cubiertos y este punto de acá. Se cubrió, se llevó este alto, no me quebró este alto, cubrió acá, cubrió este alto, este bajo de acá, este bici. El precio reacciona aquí, lo respeta, pero respeta este bajo, esta reacción, este alto, perdón. Entonces, aquí, lo mismo que ayer, pero con una pequeña variación, crea una acción de precio bajista con una vela envolvente. Acá se pudo entrar de frente, igual con unos 50, 60 pips, más o menos. Y para cerrar el precio, básicamente aquí me cubre este imbalance. Entonces, aquí se pudo dar 100 pips, 150, ya el target era variable acá, pero también lo había visto y más era para 150 pips más o menos, claro. ¿Dónde está? Ah, por acá está. Como esta zona también ya estaba mitigada, en realidad el precio podía venir hasta por este bajo, pero no llegó a mitigarlo. Entonces aquí podías gestionar tu TP en 1.2, 1.3, ¿no? Entonces ya eso es de acuerdo a cada uno. Yo ya les expliqué por qué puse el TP en la otra operación. Aquí no lo estoy revisando al milímetro el TP, porque como ya he dicho, no he tomado esa operación. Pero sí era válido hasta 1.3. 1.3 era lo más accesible, ¿no? Miren todo lo que ha caído ese día. Más de 500 pips. Entonces aquí también nada del otro mundo, la operativa estaba, se podría decir, fácil. Y nada, no son tanto escenarios, sino son lecturas del precio donde uno tiene que estar dando seguimiento tanto a las temporalidades y a cada movimiento que va dando el precio, a cada movimiento, a cada desplazamiento. No es lo mismo este tipo de desplazamiento con este tipo de secuencia de velas a este desplazamiento. Mira este desplazamiento, el precio crees que respeta alguna zona, no la respeta, retorna y mira. En cambio este tiene un quiebre, y este también tiene un quiebre, pero mira, no respeta nada por esta secuencia de velas. En cambio este tiene un imbalance, tiene reacciones, el precio reacciona. Ok, al final no respetó, pero
Acá podías tomar quizás con una entrada de riesgo hasta este alto, pues, ¿no? Y te da una cierta cantidad de pips, 50 pips. Pero son ya entradas de riesgo. Pero era ¿por qué? Porque también la secuencia era válida. Pero en esa secuencia, en este tipo de secuencias, no son muy accesibles las entradas ni en los extremos, ni en los decisional como muchos lo conocen. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso y en cuenta en dónde el precio reacciona, porque esos son los puntos más importantes. Es donde el precio cotiza. Ya, entonces, nada, ya les expliqué, no era muy complicado. Espero que les ayude estas explicaciones y que les sumen a su operativa, ¿no? Como ya les he dicho a muchos, yo no tengo un escenario o un setup o sea, específico. Yo no busco el famoso AMD, no busco liquidez, nada de eso. Entonces yo me baso en la lectura del precio minuto a minuto, qué es lo que va haciendo, cómo va reaccionando y la importancia que tienen en los imbalances. Entonces, nada, espero que les haya gustado esa explicación y nada, a seguir. Vamos a ver en el siguiente video qué nos da. Chao, chao.